Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer video de la serie acerca de los engaños espirituales. Y hoy estaremos viendo acerca de el otro evangelio. 5 distorsiones que hoy vemos, cómo la iglesia ha sido infiltrada por otro evangelio. Las últimas dos están causando estragos tremendo entre nuestros jóvenes. Así que quédate hasta el final y vamos a ver estas 5 distorsiones. ¿Qué pasa con otro evangelio? ¿Por qué llegamos a este punto? El apóstol Pablo bien le dijo a la iglesia de Corinto que era un engaño de los falsos maestros que venía de una manera tan sutil que fue como el engaño de la serpiente a Eva. Esto quiere decir que estos falsos maestros no se filtran dentro de la iglesia argumentando grandes herejías, sino que simplemente vienen distorsionando la verdad. Y esto es clave para entender este estudio de los engaños espirituales, porque el enemigo no viene a generar un caos, sino que quiere simplemente llevarnos a dudar de la verdad del evangelio. Y esto es lo que vamos a ver hoy con otro evangelio. Cuando cambia la mirada de nosotros hacia Cristo y la enfocamos en el hombre, empiezan a aparecer características de un evangelio diferente al bíblico. El apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 7 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El apóstol Pablo se enfrentó contra falsos maestros, falsos apóstoles. Y esta es tal vez una de las luchas más fuertes de la iglesia hoy en día también. ¿Por qué? Porque no luchamos contra huestes espirituales que ya sabemos que están ahí. Estamos luchando es contra falsos maestros que se infiltran dentro de la iglesia y es más difícil de identificar. Pero entonces, para poder identificar las falsas enseñanzas, primero identifiquemos qué es el evangelio bíblico, ¿sí? El evangelio apostólico tiene un núcleo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y todo esto según las escrituras. Vamos a verlo en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y presta mucha atención lo que el apóstol Pablo menciona a la iglesia en Corinto. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Si cambiamos cualquiera de estos pilares, el pecado, la cruz, la resurrección y la autoridad de las escrituras, ya no es el mismo evangelio. Entonces, si se cambia o se minimiza o se anula cualquiera de estos pilares, ya no es el evangelio del reino de Dios. Veamos entonces, teniendo esto en cuenta, cómo se fabrica otro evangelio hoy. Y 5 distorsiones principales. La primera de ellas: el evangelio más las obras, un legalismo o un moralismo religioso. Esto suena algo así como que Cristo te salva, pero tú necesitas cumplir estas reglas. Tú necesitas hacer estos rituales, estas ceremonias. Predicar que Cristo no fue suficiente, que Cristo no bastó el sacrificio del Señor, la venida. Entonces, cuando hay gente que empieza a judaizar el mensaje, los judaizantes eran la mayor amenaza
porque eran los falsos maestros infiltrados dentro de la iglesia. Y hoy en día vemos a mucho cristiano que está siendo persuadido por judaizantes, esos que quieren añadir la circuncisión y la ley a la obra de Cristo. Pilas con esto. Hablar en hebreo, hacer referencias constantes a Israel. Hay que tener muchísimo cuidado porque los judaizantes vienen llenando de símbolos las comunidades. Entrar con el shofar, empezar a vestir con el velo, empezar a hacer prácticas de la cultura hebrea o judía. Todo esto es una amenaza hoy en día porque parece súper espiritual, pero no es más que un retroceso en la vida del creyente y de la iglesia. Hay 5 comportamientos típicos, aparte de los movimientos judaizantes, dentro de los movimientos legalistas, que pueden parecer evangelio, pero en realidad están distorsionando en esencia el evangelio. Rápidamente aquí con esto, porque es lo que más vemos dentro de las congregaciones. Primero, un énfasis en las reglas externas por encima de una transformación interna. Los grupos legalistas parecen promover santidad, pero en realidad se están enfocando más en cómo te ves, cómo te vistes, qué es lo que haces de manera externa. Descuidan el cambio del corazón, el discipulado, que esto es central en el evangelio por la forma en que te ves. Segundo, condicionan el amor de Dios al desempeño. Puede sonar como que hay una búsqueda de obediencia, pero en realidad se transmite que Dios te ama más si obedeces mejor. Se genera culpa constante en los miembros de la iglesia en vez de una gracia que libera. El evangelio enseña que el amor de Dios es un regalo, no una recompensa. Tercero, medir la espiritualidad con estándares humanos. Parece una disciplina espiritual, pero en realidad se crean indicadores de fe, asistencia, actividades, normas específicas. Se compara a los creyentes constantemente entre sí y lo que se genera es una competencia en vez de una comunidad. Y esto está destruyendo las congregaciones. En cuarto lugar, el uso de la culpa y el miedo como motivación. Se presenta como un llamado al arrepentimiento, pero en realidad se está manipulando con el temor al castigo o al rechazo. Se pierde la libertad que trae la gracia. El evangelio lleva al arrepentimiento por amor, no por temor, escúchame bien. Y en quinto, exclusividad y juicio hacia otros. Puede parecer una defensa de la verdad, pero se consideran a sí mismos superiores a otras iglesias o personas. Hay actitud crítica constante en lugar de compasión. El evangelio produce humildad, pero nosotros hemos visto ahora mucho arrogante espiritual. Mucha gente que juzga desde una moralidad superior. Y tristemente lo ve uno en todas las denominaciones. No hay una específica en la que uno pueda mencionar y decir, esto pasa en tal iglesia, esto no. La mayoría sufren de estos falsos maestros que son legalistas y peor aún los que están llevando al judaísmo, a judaizar la iglesia. ¿Cómo vemos esto en la escritura? Te voy a dejar estos textos para que luego los estudies y te des cuenta cómo refutar esto que está distorsionando la iglesia desde el legalismo. Gálatas 2:16 nos enseña que hay una justificación por la fe, no por las obras. Efesios 2:8 y 9 nos hablan de una salvación por gracia, no por obras. Y Romanos 3:24-26 nos habla acerca de la justificación por la redención en Cristo. El legalismo entonces produce orgullo o desesperación. Me salvo por mi desempeño. La segunda distorsión que encontramos es el evangelio de la prosperidad. Sobre esto se ha mencionado mucho en las redes y no es algo menor porque estas distorsiones, como desvirtúan la verdad del evangelio, también esto está en juego la salvación de todos nosotros. Cristo entonces en este evangelio de la prosperidad
se ve como un medio para obtener siempre la riqueza, la salud y la bendición espiritual. Esto suena algo así como que tengo fe y hay una fórmula como que si crees, entonces Dios te va a prosperar. Cuando una iglesia cae en el evangelio de la prosperidad, su enfoque de predicación, de enseñanza y de discipulado está empeñado en que los miembros de la iglesia reciban constantemente bendición. Y estas bendiciones, entonces, no está mal orar por los enfermos para que sean sanados. Lo que está mal es orar por sanidad para evitar el dolor físico, para evitar el dolor de la familia. El dolor, después lo estudiaremos, si el Señor lo permite, pero el dolor es en muchas ocasiones un mecanismo para poder volver en sí, repensar nuestra vida y si nuestro enfoque está en Cristo o en nosotros. Y de esta manera el evangelio de la prosperidad viene distorsionando. Si tú tienes fe y pones una ofrenda en este lugar, vas a ser más bendecido. Si tú no traes una ofrenda al altar, Dios no te va a bendecir, no te va a prosperar, no te va a multiplicar. Hay textos para refutar estas falsas enseñanzas. Primera de Timoteo 6, del 5 al 10, donde se habla la piedad como ganancia, el amor al dinero. Juan 16, 33 nos habla de las aflicciones del mundo. El Señor dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El evangelio de la prosperidad viene a anestesiar todas las aflicciones del mundo. El Señor nos advirtió, dijo, habrán aflicciones y ustedes las vivirán, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. El Señor no dijo, en las aflicciones les mandaré dinero, coloquen, hagan pactos, traigan ofrendas. Y sobre esto hay mucho que hablar más adelante. Marcos 8, 34, 35, el Señor Jesús dice, tomen su cruz, no tomen su bolsa. Filipenses 1, 29, a ustedes les he concedido padecer, a ustedes les es concedido padecer por Cristo, el padecimiento por el Señor. La vida cristiana no es un jardín de rosas, no es un camino que esté ligeramente pavimentado, no, es un camino que muchas veces tiene tropiezos, dificultades, pero como el Señor dijo, he vencido al mundo. En tercer lugar, hay una tercera distorsión que tal vez muchos no la conozcan, pero la reciben como enseñanza en los seminarios teológicos. El evangelio liberal o progresista. Y este evangelio liberal viene levantando esos teólogos que son los teólogos del activismo social. Y esto ya se ve dentro de las iglesias, dentro de muchos creyentes. Este evangelio liberal tiene sus fundadores, tiene gente que ha estado colocando en duda la autoridad bíblica, refutando el pecado como la Biblia lo describe y aún la cruz. Hay que tener muchísimo cuidado porque el progresismo teológico suele minimizar el pecado, reinterpretar la expiación y reemplazar arrepentimiento con activismo, convirtiendo el evangelio en puro moralismo con lenguaje cristiano. Esta teología liberal, este evangelio liberal, es un evangelio que suena muy social. La Biblia me muestra que Jesús está interesado en todos, tanto en los pobres como en los ricos también. Jesús no tiene luchas de clases sociales, pero este evangelio liberal viene levantando teólogos progresistas y hermanos progresistas que vienen defendiendo mucho de la agenda del mundo, más que desde los principios de la Escritura, una restauración completa de la creación. ¿Cómo vemos esto? En la Escritura, la Biblia nos habla
para ser mucho más precisos frente a aspectos sociales, temas sociales. En Marcos 1:15, en Romanos 3:23 se nos muestra que el problema del mundo es un pecado universal, no solo problemas sociales. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto la paga del pecado es la muerte. En Romanos 3:25 vemos cómo Cristo es propiciación. Pero si quitas esto, el corazón del corazón del evangelio, empezamos a dudar. ¿Recuerdas que yo te decía que el apóstol Pablo colocaba el ejemplo de Eva y la serpiente? No se trata de venir con grandes argumentos, se trata de hacernos dudar de manera sutil. Segunda de Corintios 5:21, la sustitución, Jesús fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Timoteo 3:16-17, toda escritura, la escritura ha sido inspirada por Dios, es norma para nosotros los creyentes. La Biblia sí manda justicia y misericordia, gracia, ¿sí? Pero nunca como sustitutos del nuevo nacimiento. No podemos confundir entonces el activismo social con el verdadero arrepentimiento al que nos llama el Señor. En cuarto lugar, encontramos el evangelio desmitologizado. Pilas con esto porque tiene que ver mucho con el punto 3 y viene de la academia liberal. Un teólogo llamado Rudolf Bultmann propuso más bien, elementos sobrenaturales del Nuevo Testamento en categorías existenciales. ¿Esto qué quiere decir? Mira, cuando yo estaba en Alemania alguna vez y un pastor anciano muy sabio que había tenido que librar la batalla con estos falsos maestros europeos, porque ten presente esto, él me dijo y me advirtió, me dijo, hermano, en Europa los que pusieron a dudar a la iglesia acerca de la inerrancia bíblica no fueron los ateos, fueron los teólogos liberales, quienes empezaron a dudar de Satanás y de los demonios y terminaron dudando de Dios. A esto hacemos referencia con esta teología liberal. Es una teología que está colocando en duda toda la inerrancia bíblica y cada evento que la Biblia comenta como sobrenatural debe tener una explicación natural, y si no se encuentra una explicación natural, entonces estos escépticos de lo sobrenatural terminan definiendo esto como simplemente una alegoría, terminan alegorizando el texto, terminan definiéndolo como algo que pudo ser, pero lo que quieren decir es esto. Y esto está llevando a que la gente dude de los grandes eventos de la Escritura, como que el mar pudo ser abierto en dos, como que el nacimiento sobrenatural de Cristo por el poder del Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús a través de una virgen, María, esto no fue de tal manera. Y entonces lo que la Escritura quiso decir, y colocan en duda toda la Escritura, colocan en duda los escritos paulinos, colocan en duda los evangelios. Hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a dudar de la Escritura, porque si algo tenemos los cristianos evangélicos es que nos regimos por el libro, por la Biblia, y creemos profundamente en la inerrancia bíblica. Y entonces no podemos dudar de que el Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre, hoy ya no es. Un evangelio sin resurrección histórica, como lo miden los teólogos liberales, porque los teólogos vienen dudando de la resurrección histórica del Señor, ¿sí? Es un evangelio que no salva, es un evangelio que solo inspira, y la simple inspiración no es suficiente para nosotros los creyentes. En quinto lugar, hay una corriente que tiene que ver con el evangelio queer o queer. Es una hermenéutica que viene reconfigurando la doctrina y la escritura, y tiene mucho que ver con los dos puntos anteriores, y es lo que está destruyendo la espiritualidad de los jóvenes hoy en día. Para ser justos y precisos, aquí no vamos a atacar personas, yo no voy a atacar congregaciones ni denominaciones,
sino que vamos a describir el método, cómo actúa y cuál es el riesgo. Esta teología queer mueve el lente del foco acerca de Jesús y lo coloca en el hombre y la cultura. El hombre y la mujer como centro de análisis de la escritura. Entonces la autoridad final no viene a ser la escritura como tal y Dios el autor principal de esta escritura, sino que la autoridad final viene a ser la cultura, el medio y los hombres que redefinimos el texto bíblico. Entonces hay una redefinición del pecado y por eso es que el progresismo viene atacando tanto este concepto de pecado. He visto lo que está pasando recientemente en España, cómo algunos políticos en España están atacando a la iglesia evangélica pentecostal por estar predicando en el metro, por estar predicando en las plazas. Y para muchos esto puede ser escándalo. Es que no pueden invadir los espacios públicos. Pero los movimientos ambientalistas, los movimientos animalistas, etcétera, etcétera, sí pueden invadir los espacios públicos. Entonces, se quiere redefinir pecado. El llamado al arrepentimiento no existe, porque todo se basa en las buenas obras tuyas. Si tú eres bueno, Dios te perdonó. Y la escritura dice que ninguno de nosotros es bueno. Hay una escritura entonces subordinada a una experiencia o a una identidad. Dios te ama como eres. Ven como eres. No, tú llegas en tu condición y el Señor te transforma en su inmenso amor. El Señor tiene que despojarnos de muchas cosas, pero nos transforma en amor. ¿Para qué? Para que podamos ser recibidos por Él y podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Hay una cruz que queda reducida simplemente a un símbolo en este tipo de teología queer, ¿sí? Y eso es lo que mucha gente, es el tipo de evangelio, es el evangelio tipo Madonna. Una vez hablando con un musulmán, me criticaba y me decía, ustedes son los infieles porque sus mujeres se desnudan y tienen la cruz en el pecho. Y yo decía, ¿cuándo pasó esto? Claro, él me enseñó una foto de Madonna en un video donde Madonna sale con una cruz acá y casi desnuda. Y entonces estos tipos vienen argumentando, en el caso de los musulmanes, que nosotros somos los infieles por este tipo de expresiones. Y en parte se pueden justificar porque eso es lo que muestra mucho de la cultura occidental. La cruz quedó como un símbolo y dejó de ser el referente para el creyente. La cruz no es un símbolo, es nuestro referente. Cuando miramos a la cruz, entendemos el sacrificio de nuestro Señor. Entendemos que somos pecadores y que nosotros debíamos estar en esa cruz y que nosotros éramos los que merecíamos esa crucifixión, ese castigo sobre nosotros, pero el Señor vino y se hizo uno como nosotros y se entregó allí en la cruz. Fue un intercambio glorioso en el cual Él tomó el lugar que yo merecía. Y allí en la cruz Él murió para que yo fuera perdonado de todos mis pecados. Y el Señor fue entonces tomado, sepultado y al tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó se apareció a más de 500 testigos. Y estos que lo vieron una vez resucitado también lo vieron ascender. Y hoy las escrituras me cuentan acerca de este Jesús que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió y que pronto volverá. Y este es el evangelio que no puede ser minimizado, mis amados hermanos. La respuesta bíblica siempre debe sostener entonces la verdad que solo Dios define, la gracia que es a través de Cristo Jesús y la esperanza de que somos lavados, santificados y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Probemos el evangelio que estamos escuchando. Cuando escuches un mensaje nuevo, una nueva revelación, pregúntate, ¿qué dice sobre la autoridad de la Escritura? ¿Está en la palabra o me lo traen de una nueva revelación? ¿Qué dice sobre el pecado? ¿Qué dice sobre la cruz y la expiación? ¿Qué dice sobre la resurrección? ¿Y qué exige como respuesta? ¿Arrepentimiento y fe?
o solo un activismo y autoestima? Si el mensaje falla en responder estas preguntas, probablemente te están predicando otro evangelio. Que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para entenderlo a Él, su escritura, su palabra, y que nos aleje de estos falsos maestros. No tenemos excusa, mis amados hermanos. Tenemos que discernir todo a la luz de la escritura. Que Dios te bendiga inmensamente y continuaremos, si Dios lo permite, haciendo más videos para ir desenmascarando el engaño espiritual al cual el enemigo viene con falsos maestros persuadiendo sutilmente la iglesia. Mi nombre, Iván Bonilla, y este ministerio Vida Nueva está para tu servicio. Escríbenos un correo a ccvidanuevacolombia@gmail.com si estás interesado en ponerte en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga inmensamente.